esta noche nuestro propósito, como casi siempre, es llevaros de viaje hoy a un lugar increíble. Tras esa introducción nos vamos, preparados. La Antártida, o Antártica, que se extiende en el extremo sur del mundo, es el continente más frío, más seco y más ventoso. El hielo cubre el 98% de la Tierra y sus 13.209.000 kilómetros cubren prácticamente la 10ª parte de la superficie de la Tierra, equivalente a la suma de Europa y Estados Unidos. El nombre Antártica proviene del vocablo árticos, que significa osa polar, en referencia a la constelación del hemisferio norte, mientras que Antárticos hace referencia a la constelación opuesta a la osa polar, es decir, a la constelación del hemisferio sur, que es donde se encuentra el continente. Aunque los seres humanos nunca se establecieron en esta tierra helada a causa de su riguroso clima, ya desde su descubrimiento a principios del siglo XIX, hubo exploradores y científicos decididos a aventurar la travesía de mares peligrosos, con el fin de estudiar los vientos, las temperaturas, las rocas, la vida natural y el hielo del continente. Pero parece ser que lo que encontraron fue algo sorprendente. Hablaros de ello será nuestra próxima intención. Bueno, Felipe, pues nos vamos hasta la Antártida. Y antes de empezar a descubrir misterios, vamos a situarla, si te parece un poco, ¿vale? Muy bien. Situada en el hemisferio sur del planeta, ¿no? Así es. Ha sido durante mucho tiempo un continente, no sé cómo decirlo, perdido, mágico, inexplorado. Bueno, de hecho la Antártida no está en la bandera de las Naciones Unidas, por ejemplo. Si tú ves el mapa, verás que la Antártida no está. Es un continente, como decís vosotros, inmenso, ¿no? Sí. Inmenso. Sin embargo, no está, ¿no? Parece que está ahí olvidado y sin embargo es un continente en todo el sentido de la palabra, ya que el Polo Norte es un casquete de hielo, digamos, que no hay nada debajo. Sin embargo, aquí no, aquí hay tierra. Además está cartografiado. O sea que se sabe que hay un continente. Esa es la diferencia que tiene con el Polo Norte, que el Polo Norte es hielo simplemente. Claro. Y el Polo Sur, la Antártida. Por eso en el Polo Norte pues llegó el submarino Nautilus de la Marina Americana y salió en el centro, digamos. Sí. Sí. Y en el Polo Sur no se puede hacer eso porque claro que no. Hay tierra. Chocas con tierra. Dices que está cartografiado. Sí, claro. Bueno, a ver, está cartografiado en la actualidad, quiero decir que está perfectamente delimitado lo que es la Antártida, ¿no? Otra cosa es que nos llevásemos a los mapas de Piri Reis que se hicieron, digamos, en la Edad Media y que ya demuestran la Antártida sin hielos en unos planos hechos hace más de 10.000 años, ¿no? Ya. Eso entraremos ya en otro misterio, ¿no? ¿Cuándo se empieza a intentar explorar? ¿Siglo XVIII, siglo XIX? Bueno, en el siglo XIX ya hay una expedición, pero evidentemente sin demasiado éxito. Hay balleneros, por ejemplo, que van por la zona. Pero sigue siendo un lugar que, claro, con temperaturas extremas, ¿no? Y con vientos huracanados terribles. Entonces no es una tierra de extremos. Entonces a partir del siglo XX empiezan ya las expediciones en serio. Y hay gente que llega pues al centro mismo de la Antártida, según se dice, y en fin, y con grandes exploradores tipo Amundsen y esta gente, ¿no? De hecho, cuando se habla de Alemania, por ejemplo, que es un poco el caso, ya los alemanes ya tenían mucho contacto con la Antártida, primero por la gran colonia que había en Sudamérica, tanto en Argentina como sobre todo en Chile, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, evidentemente. Y luego hay una expedición en el año 38 documentada, alemana, de un barco que era el Svaberland, que fue una investigación científica y militar, ya que era una investigación pagada por la Luftwaffe, por ejemplo. ¿Y qué fueron a hacer allí? Bueno, fueron a apropiarse de tierras, así de claro, ¿no? ¿El que llegaba antes lo pillaba? Sí, en aquel momento sí. Piensa que la Antártida ahora está repartida. Lo que pasa que hay un mandato antipolución donde no se puede hacer nada y hay que conservarlo pues tal como es, ¿no? Ya. Pero ya entonces ya había intentos, claro que sí. Y los alemanes cartografiaron una área inmensa en la zona que da hacia Chile, para entendernos, que incluso lanzaron desde el aire estacas con la esvástica, por ejemplo, y marcaron cientos de miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Digamos que consideraron como Neues Babenland, Nueva Suavilandia, ¿no?
Ya. Sí, sí. Y es cierto que hay una especie de plebiscito entre todas las naciones de no bombardear la Antártida. Sí. ¿Y es cierto eso? Sí, sí, así es. Sí. Eso es cierto. Y ahí también sigue operando la ley de secreto, no sé si militar o cómo llamarlo, sobre lo que hay en la Antártida. A ver, en la Antártida de momento hay bases científicas y hay bases militares. Sí, sí, claro que sí. Es un territorio que tú no puedes así, pues puedes ir a la buena de Dios, por decirlo así, ¿no? Claro que hay viajes a la Antártida desde Chile en barco, pero son viajes turísticos que cubren un área infinitamente pequeña, ¿no? O sea, la Antártida es un lugar que no se puede ir, a ver, ya por el tema físico en primer lugar, ¿no? Y climático, ¿no? Pero tú no puedes moverte fácilmente porque hay control, digamos, o al menos en las zonas donde están las bases americanas, sobre todo, hay un control rígido, ¿eh? Ya. Quizás sea porque esconde misterios. Nos vamos a seguir dando más datos. Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. La primera expedición científica, perfectamente pertrechada de medios y de hombres, que estableció sus observatorios en los suelos helados de la Antártida, muchos cientos de kilómetros en el interior, fue la dirigida por el capitán Richter, que exploró el continente durante los años 1938 y 39. Era una expedición alemana por sus componentes y por su financiación, y fue conocida por el nombre de Swagenland. Penetraron en línea recta en dirección al mismo polo sur, partiendo del gran muro helado. Los pilotos sobrevolaron en varios de sus diversos viajes de exploración una región cercana al polo, en pleno corazón antártico, que fue descrita como llena de ondulaciones, sin rastro siquiera de hielos y poblada de lagos. Los informes de la expedición Swagenland fueron acogidos con cierto estupor. ¿Una zona sin hielos y con lagos dentro de la inmensidad helada, casi en el mismo polo? La confirmación llegaría más tarde con la expedición mandada por el norteamericano almirante Byrd en el año 1947 y 48, que bautizó el lugar con el nombre tan sugestivo de Jardín de la Tierra de la Reina María. Los aviadores de Byrd sobrevolaron sistemáticamente el misterioso rincón y observaron con detenimiento las colinas cubiertas de coníferas, las manchas de musgo, anchas, diseminadas por doquier, y nada menos que 23 lagos de diferentes tamaños. Los hidroaviones se posaron sobre las aguas de los 3 lagos mayores, los cuales, desde las alturas, aparecían coloreados de verde, rojo o azul. No hacía frío, sino más bien al contrario. Los exploradores introdujeron sus manos en las aguas tranquilas y las removieron. Ofrecían una temperatura agradabilísima, templada. El fondo estaba cubierto por espesas alfombras de algas microscópicas, que eran las que proporcionaban los bellos reflejos coloreados. Aguas tibias en pleno polo sur, entre miles de kilómetros de hielos espesísimos. ¿Qué misterios guardaba aquel inmenso continente helado? Nuestro invitado nos responde. Curioso lo que encontraron. Sí. ¿Encontraron aguas templadas en medio del Polo Sur?
Sí, pero esto tampoco es un gran misterio porque hay una actividad geotérmica muy alta en el subsuelo. Es decir, que pueden haber zonas donde por calor interno, digamos, suba y esto provoque que efectivamente hayan lagos con una temperatura, pues eso, agradable, ¿no? No olvidemos que en la Antártida, si no me equivoco, hay zonas donde el espesor del hielo llega a los 5 kilómetros, ¿no? Pero hay zonas que no. Y luego hay zonas de unas montañas inmensas, elevadísimas. Claro, puede ser, ¿no? Que el hielo en algunas zonas pues no sea tan fuerte ni mucho menos, y luego que la actividad geotérmica ayude a que la temperatura del agua pueda ser alta. Ya, pero lo que parece ser que decían estas dos expediciones, tanto la primera nazi como la del almirante Byrd, es que habían encontrado como una entrada a un mundo diferente en el que había valles verdes, árboles y todo eso. ¿Crees que es cierto? A ver, hay un diario de vuelo de Byrd, efectivamente, que él dice que entró con el avión en una zona, a ver, el giróscopo y la brújula pues dejaron de funcionar, y incluso las comunicaciones de micrófono, digamos, pues no funcionaban, de radio. Y sí, él dice que llegó a un sitio donde incluso habían mamuts y habían animales y habían cosas. Y bueno, hay una teoría que habla de la tierra hueca, ¿no? Y que hay una entrada en Antártida. Bueno, no sé, esto es una cosa que yo no puedo confirmar, ¿no? Es lo que dice Byrd. A ver, lo que dice Byrd no era ningún tonto, y era un tío pues de mucha categoría en aquel momento. Era un hombre, pues un gran héroe americano, ¿no? Si él lo dijo, pues algo debió haber que yo no soy capaz de confirmar, pero parece que algo hubo, ¿no? Ya. ¿Hasta dónde fue así? Pues no soy capaz de decirlo. Hay un diario registrado de él, que se supone que es de él, que explica pues cómo voló y cómo regresó, incluso encontró personas que le hablaron, había como una comunidad allí. Ahora, claro, dicho por Byrd, pues claro, no es un cualquiera, ¿no? Y no era un tío que estuviese loco, ni muchísimo menos, al contrario. Era un gran expedicionario, además uno que conocía muy bien la Antártida, había ido en varias ocasiones, incluso en ocasiones estuvo a punto de morir, quedó totalmente solo durante varios meses. Claro, ¿qué tiene de cierto esto? Pues bueno, yo es una cosa que no tomo a la ligera tampoco, ¿no? Ya. Pero reconozco que lo que dices es sorprendente, ¿no? Como mío. Sin embargo, es curioso porque parece ser que gran parte de lo que él podía haber contado se censuró, le dijeron que no contara cosas, y ahí se enlaza con el tema de los nazis. Los nazis sí que estuvieron allí. Tú, en parte de tus libros, en este de Antártida 1947, hablas de varios submarinos alemanes que aparecieron sorprendentemente en aguas argentinas. ¿Qué pasaba con ellos? Bueno, esto está registrado también. Es decir, estamos hablando del verano del 45. La guerra había terminado hacía 2, 3, 4 meses, y en el Mar del Plata, en la bahía de Buenos Aires, digamos, pues aparecieron varios submarinos que claro, la guerra había terminado, repito, hace ya varios meses, entonces lo que hacían por allí, ¿no? Entonces se sabe que fueron submarinos que hicieron recorridos muy largos. En el cuaderno de bitácora pues registraba, en algunos casos el cuaderno había desaparecido, incluso algunas páginas estaban arrancadas, pero claro, ¿de dónde venían esta gente, no? Entonces, a través de interrogatorios pues se sabe que fueron a la Antártida. Entonces, que tampoco es sorprendente, porque repito, desde la expedición militar científica del 38 hasta el final de la guerra se sabe que hubo mucha actividad hacia la Antártida. De hecho, hasta un total de 16 submarinos alemanes fueron hundidos en la zona, que claro, no es zona de combate, son aguas del sur del Atlántico que no tienen ningún interés militar en principio, ¿no? Ahí hay balleneros. Digamos, la guerra submarina fue en el centro del Atlántico, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacían ahí estos submarinos, no? No se sabe, ¿no? Entonces se supone que eran submarinos que no solamente la primera expedición del 38 ya descubrió inmensas grutas internas dentro de la Antártida donde cabía perfectamente un submarino, por ejemplo, o sea, podían ser pues bases naturales, hasta que estos submarinos durante la guerra pues fueron transportando material, fueron transportando muchísima cosa a la Antártida. O sea que hay varias explicaciones, ¿no? Y estos submarinos además llevaban tripulaciones muy jóvenes, tripulaciones sin familia en principio en Alemania, o por lo menos sin vínculos, digamos, de matrimonio, o sea que era gente capaz de estar en otros sitios sin ningún problema, ¿no? Bueno, decidieron rendirse, ¿no?, en aquel momento. Ya. Quizás se supone que podían estar montando una base, la base 211. Sí, bueno, este es el nombre de la base que se supone que había en la Antártida, la base 211, y que efectivamente dicen que era lo que se montó allí, ¿no? De hecho, el almirante Dönitz en el 43 habla en un momento determinado diciendo que él estaba muy orgulloso de la Kriegsmarine, porque la Kriegsmarine había construido una especie de Shangri-La para el Führer en el futuro, en el sur, ¿no? Decía. Pero ¿a qué se refería el almirante Karl Dönitz? Pues quizás a esto, ¿no? Seguramente, vaya. Tampoco era un hombre que bromease, ¿no? ¿Tú crees que hay datos, por lo menos fiables, de que pudieran haber construido allí una especie de reino como el de Shangri-La, una ciudad perdida, prohibida, preciosa, llena de cosas verdes para poder retirarse en el caso de...? Pues
Pues posiblemente. De hecho, en la actividad subterránea, y esto está también registrado científicamente, las temperaturas son 20, 25, 30 grados. Quiere decir que, a ver, se podría vivir en el interior de esa tierra, ¿no? A ver, aceptando pues que estás debajo de tierra, ¿no? Pero sí, o sea, en términos de temperaturas es factible. Hay también algunos datos científicos, el otro día lo comentábamos, que en algunos iceberg salidos de la Antártida se habían encontrado semillas y restos de plantas verdes, y que incluso se veían como las aves que en vez de emigrar hacia el sur, emigraban hacia, al contrario, emigraban hacia la zona de la Antártida en vez de ir más hacia el norte. ¿Por qué? Quizá porque es la prueba física de que realmente hay algo ahí. Bueno, esto puede ser debido a varias cosas. Una vez que a lo mejor históricamente, o quizás a cambiar la latitud de la Tierra, igual las aves migratorias pues tenían registrado en su código genético, pues tenían que ir hacia el sur, ¿no? No lo sé. Y hay plantas en la Antártida, no es ningún descubrimiento, es cierto, hay helechos y hay plantas, o sea que no es nada extraño, ¿no? Hay una parte ínfima de la Antártida que está sin hielo, ¿no? Claro, no es ninguna cosa extraña ni es rara, ¿no? O sea que no me sorprende que haya podido aparecer algo así, claro. Nos empiezan a llegar algunas preguntas de los oyentes. Preguntan si existen pruebas de que los españoles fueron los primeros en llegar a la Antártida. Sí, de hecho se dice, ahora no tengo presente el nombre, pero se dice que quien descubrió la Antártida fue un español, con un galeón. Tendría que mirar el nombre porque no lo tengo presente, pero sí, se dice eso, Sí, ya lo creo. Y también preguntan si es cierto que los nazis iniciaron exploraciones buscando la entrada al intramundo, al mundo intraterreno, a esa tierra hueca ahí en la Antártida. Bueno, yo creo que el tema es más prosaico, Yo creo que en la Antártida se sabía que había uranio, por ejemplo, que hay grandes yacimientos, que hay mucha materia prima, ¿no? O sea, por lo tanto, para mí este ya es un primer objetivo muy importante, ¿no? Otra cosa es el aspecto, vamos a llamarle más mágico, si tú quieres, más en el aspecto esotérico, ¿no? Que efectivamente hay un nazismo esotérico que yo en principio no entro y no estoy tan interesado en él. Muchos dicen que Hitler era un gran seguidor, yo tengo mis dudas. Yo creo que quizás Himmler sí que lo era en las SS, pero yo creo que Hitler era más práctico en esto, ¿no? A ver, le permitía a Hitler que desarrollase estos asuntos como la Nerve, en fin, había muchas historias. Entonces yo la parte, vamos, más si la Tierra hueca o no, yo creo que esto es un tema que no creo que fuese exactamente el objetivo, aunque no quiere decir que no pudiesen buscarlo, Yo creo que van más a buscar cosas más tangibles, ¿no? Mucho más de recursos, por decirlo así. Seguimos un poco, veo que eres más pragmático, vas a lo pragmático y a lo que quizá tenga. Bueno, creo yo, cuidado. Ya. Estados Unidos tenía por lo menos pensaba que podía haber una amplia actividad militar de los nazis en la Antártida. ¿Se pudo probar eso? Bueno, hay una prueba fehaciente y es la operación High Jump, que se desarrolló en el 47 y que certifica que los americanos buscaban algo. A ver, ¿por qué digo esto? Porque vamos a ver, después de la guerra, pues imaginarte que tanto Estados Unidos como otros países estaban exhaustos económicamente y hartos de guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo justificas una operación para probar oficialmente el armamento en condiciones extremas, ¿no? ¿Y por qué vas al Polo Sur? Si eres americano, tienes el Polo Norte, tienes Groenlandia y tienes Canadá y tienes unas zonas muy, muy próximas para probar todo esto, porque tienes que irte hasta abajo. ¿Qué sentido tiene esto, no? Esta operación fue preparada por el alto mando americano, entre ellos pues el almirante Nimitz, estaba James Forrestal, el secretario de Marina, estaba Peart, evidentemente, como máximo responsable de la operación, y evidentemente Forrestal era un hombre, pues era un junto al presidente Truman en aquel momento, o sea que no era una operación de cuatro pelados, por decirlo así, ¿no? Bueno, entonces la excusa es esta, claro, ¿por qué van allí? Yo creo que van allí a buscar algo, ¿no? La idea era estar ahí un año, la idea era, fueron 13 barcos en concreto, entre ellos un portaaviones, incluso un submarino. El portaaviones es el Philippine Sea, que era su primer viaje, de hecho. Y bueno, a las 7 o 8 semanas pues tuvieron que regresar, ¿no? Que es cuando Bert hace las declaraciones en el periódico El Mercurio, de Chile, a un tal Ata, que era un periodista, y cuando le dice que claro, el periodista le pregunta qué ha sucedido, ¿no? Que se van ustedes ahora, ¿no? Porque claro, le dio mucha fanfarria ese asunto. Y entonces él dijo que Estados Unidos tenía la obligación de vigilar pues en los polos, porque podía haber amenazas, incluso naves que volaban muy rápido y que iban de un polo a otro a velocidades enormes, ¿no?
Esto lo dijo de una forma muy fresca y muy cándida, si tú quieres, ¿no? Pero lo dijo, está registrado también. Claro, ¿por qué dijo eso, Bert, no? ¿Qué había visto y qué había sucedido? ¿Por qué te regresaban a las 8 semanas? ¿Por qué habían perdido incluso hombres, no? ¿Perdieron hombres y aviones? Sí, claro que sí, se perdieron, claro que sí. Sí, ya. Te lo creo. Bert también, no te quiero cortar, si quieres. No, por favor. Bert también decía en alguno, o por lo menos eso se ha filtrado, se decía que había comentado que había visto ovnis en la Antártida. Yo creo que allí vieron seguramente naves desarrolladas por los alemanes, seguramente naves tripuladas en este caso, ¿no? Claro, estuvieron volando, ¿no?, por la zona, estuvieron dando muchas vueltas y además el grupo se dividía entre grandes fuerzas operativas, ¿no?, que iban por distintos puntos de la Antártida, como rodeándola, ¿no? Es posible que él viese esto, yo no lo discuto. Repito, para mí lo más significativo es que tuvieron que regresar muy rápido, ¿no? Y que ahí y además algunos con desperfectos serios, y o sea que ahí se enfrentaron a algo que vamos, tú lo has dicho al principio del programa, todavía hay o sea, os ha comentado en voz en off, todavía es secreto, es decir, o sea, tú no puedes acceder a la información sobre la acción Hype Jam, que fue en el año 47-48, cuando dices, bueno, ¿qué sucedió, no? ¿Qué sentido tiene esto? Eso es muy curioso, ¿no? Porque mientras que gran parte del resto de la información se ha desclasificado ya, esa continúa secreta. Sí, no, y hay mucha información clasificada todavía, pero mucha, es decir, que claro, la pregunta es ¿por qué, no? Ya. ¿Qué puede afectar hoy? Que me expliquen pues qué pasó en la Antártida, si se enfrentaron o no a dinosaurios, a nazis o a nadie. que me gustaría saberlo esto, ¿no? O a extraterrestres. ¿Perdón? O a extraterrestres. O a extraterrestres, claro, no lo sé. El almirante Bert, es cierto que volaba por allí, desapareció durante días. Sí, hay se ve que en uno de sus vuelos dejó de tener contacto con la base. Evidentemente estuvieron muy preocupados, pero no fueron capaces de localizarlo. Y de repente regresó. Entonces es cuando le explicó dónde había estado, ¿no? ¿Y los registros a bordo no? No, el registro a bordo no indica pues como una especie de falta de tiempo. Incluso hay como una zona temporal, digamos, que no queda registrada, que es muy curioso. Y luego él escribió su diario famoso de vuelo, de donde él estuvo, ¿no? Que es lo que comentábamos antes, ¿no? Esa tierra hueca, o se entró en algún sitio, en una especie de país totalmente diferente, ¿no? Hay también más datos. El secretario de Marina, James Forrestal, encargado de la supervisión de esta operación, ¿qué ocurrió con él? Bueno, a ver, varias cosas. Una es que, y vuelvo a ver, cuando regresó de la Antártida fue relegado al ostracismo y le fue prohibida cualquier presencia pública hablando del tema. En el caso de Forrestal, que fue un hombre muy implicado y era un tío muy conocido en aquel momento y muy importante, bueno, él a partir de ahí, año y medio siguiente más o menos, él cambió mucho su actitud. Fue un hombre que se le veía muy huraño, muy distante. De hecho, lo ingresaron en el hospital militar de la Marina de Beceda, y allí, además es curioso porque un hombre que tenía una depresión muy fuerte lo ingresaron en el piso 16, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Pues que se supone que saltó, ¿no? Y se suicidó. Ya. ¿O lo suicidaron o...? Bueno, aquí hay varias conjeturas. Se dice que se lo cargaron, claro. Ahora, por otro lado, la versión oficial es que se suicidó. Ya. Esos oficiales que iban en esos submarinos nazis que se entregaron, parece que contaron extrañas cosas cuando fueron detenidos por los aliados, ¿no? Por los americanos. Bueno, ellos contaban los que accedieron a hablar, ¿no? Las travesías enormes que hicieron, los lugares donde estuvieron, y claro, que estuvieron entre ellos en la Antártida. ¿Hasta dónde llegaron las informaciones o los interrogatorios? Claro, repito, todo esto está bajo secreto, ¿no? Uh-huh. Pero claro, son datos que parecen certificar que había actividad muy importante, ¿no? y que iba mucho más allá de lo que nos podemos imaginar, ¿no? De hecho, que justificase mandar esos 13 barcos y más de 5.000 soldados a la zona. Yeah. Tiene que haber una justificación muy fuerte, ¿no? Y si quieres probar eso, te vas al Polo Norte, si está mucho más cerca, ¿no? Yeah. No hay que ir hasta allá abajo. ¿Se ha regresado de nuevo a la Antártida? Bueno, a la Antártida se volvió en el 58, hubo la operación Deep Freeze, donde también estuvo involucrado el almirante Bert, presidente, un año antes de su muerte. Y se dice, parece que se lanzaron 2 bombas atómicas. ¿En Antártida? Sí, además explotaron a una cierta distancia en el aire. Y se dice que este fue el origen del famoso agujero de ozono. Entonces, ¿por qué lanzaron las bombas? Se supone que para acabar con la base esta alemana, que se dice que estaba vacía, se dice. Y la idea de la bomba atómica era, evidentemente, pues cortar cualquier tipo de radioemisión, porque una explosión atómica lo primero que hace es destruir cualquier tipo de radioemisión, con lo cual quedaba la base bloqueada, por decirlo así, ¿no? Y esta operación también fue una operación naval,
y bueno, regresó, se supone que habiendo cumplido sus objetivos, ¿no? Ya. Se supone, estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Es decir, que se acepta que podía haber una base nazi allí, ¿no? Yo creo que algo había allí, sí, yo creo que sí. Hasta qué extremo, pues podemos discutirlo, ¿no? Pero yo creo que había algo montado allí, ¿no? Ya. Algo serio. Hablas también en tu libro de la Caverna de las Maravillas. ¿Qué era eso de la Caverna de las Maravillas? La Caverna de las Maravillas, bueno, yo intento reflejar lo que pudo ser aquella base a través de lo que he podido saber, más o menos, evidentemente con todas las limitaciones. Pero claro, yo ahí ya entro en lo que sería una base interna de submarinos, evidentemente, con una especie de ciudad, entiéndase ciudad como algo, pues no en el sentido como la calle con la ciudad de Barcelona o la ciudad de Madrid, pero por lo menos sí con instalaciones y con gente, evidentemente, ¿no? Piensa que además hay muchísimos alemanes desaparecieron de la guerra, o sea, y no está registrado que muriesen o que les pasase nada en concreto, sencillamente desaparecieron. Pues hubo una guarnición en Noruega que desapareció en su totalidad. Se supone que fue allí, ¿no? O sea que hay muchas cosas que hay que saber bien, ¿no? Hay que descubrir. ¿Todos los de Noruega desaparecieron? Y bueno, un destacamento bastante numeroso. Ya. Que Noruega, como recordarás, llegó hasta el final de la guerra sin haber sido nunca invadido, excepto, o sea, siempre fue alemán hasta el final de la guerra. Ya. Es verdad la historia del famoso almirante Perp. ¿Por qué no se vuelve a la Antártida? ¿Por qué no se hace otra expedición? Bueno, a mí nada me dice que no hayan vuelto. Otra cosa es que lo sepamos. Sí. Me explico, es decir, que a mí nada me indica que no hayan vuelto. Otra cosa es que no tenemos constancia de ello, porque evidentemente sería secreto militar, ¿no? Pero muchas operaciones militares no tenemos ni más remota idea de que se han producido, por ejemplo. La tecnología alemana tan avanzada podía venir de contactos con civilizaciones muy avanzadas. Quizá esas civilizaciones que podían vivir en el interior de la Tierra, en esa tierra hueca que sería la entrada en la Antártida. Yo he oído estas historias. Yo en esto, como tú has dicho antes, yo soy más bien pragmático, ¿no? Yo no creo que fuese tanto esto, sinceramente, creo que eran más prácticos, ¿no? Y repito que sí que había un trasfondo también esotérico y un trasfondo de una cierta magia, ¿no? Por decirlo así. Pero yo no creo esto. Nada me confirma que fuese así. Y repito que no estoy en posesión de la verdad ni puedo decirlo taxativamente, pero yo creo que no hubo algo así. Yo creo que estos contactos que se comentan, que sí, incluso ya en los años 30 recogieron un platillo volante y se les pasaron una serie de datos e informaciones. Yo ahí tengo mis dudas, sinceramente. Me gustaría poder decir otra cosa, pero es que no creo que haya sido de otra manera, sinceramente. Como tiene que ser. Lo que sí aceptas entonces es que ha podido haber una base. Sí, eso sí. Que podía ser un lugar paradisíaco, que a lo mejor construyeron un refugio para el Führer en el caso de que las cosas fueran mal, que sería una especie de Shangri-La. Esto sí que lo creo. Que pueden haber hecho otra serie de expediciones y que no nos cuentan nada, y que hay bases de diferentes países en la Antártida, entre ellas americanas, bases militares, por cierto, claro. Sí, claro. Sí, o sea que hay bases militares es evidente, eso no hay ninguna duda, esto es así, seguro. Ya. Avanzamos un poco más, ¿te parece? Sí, claro que sí. Queremos contaros algunos datos más de estos nazis, de cosas que tenían y que quizá tengan que ver con todo esto que estamos hablando. El proyecto más importante del Tercer Reich, dirigido por el general Hans Kammler, llevó a los nazis al desarrollo de la ingeniería del tiempo. Intentaban crear una máquina que viajara a Etiopía y obtener una poderosa reliquia, el Arca de la Alianza. Su misión, trasladarla a Normandía y evitar la invasión antes del famoso Día D, denominado en clave Operación Overlord. Las crónicas dicen que el Arca de la Alianza se guardó para siempre en una pequeña iglesia cerca de Aksum, en Etiopía. Al parecer, existen documentos alemanes datados en 1942 que ya hablan de un proyecto ultrasecreto donde aparecen las palabras Tor, puerta, Zeit, tiempo, y Lantertrager, quien porta la luz, dentro del llamado Proyecto Cronos. El Kammlerstab, u Oficina de Desarrollos Secretos, desarrolló una máquina llamada la Campana, que podía alterar la física tal y como la conocemos, y podía modificar la curvatura espacio-tiempo.
¿Se llegó a fabricar tal máquina? ¿La máquina de viajar en el tiempo? Hablaros de esta fascinante historia será nuestro próximo objetivo. Pues ahí está esa otra información. ¿Qué nos puedes contar de eso, de todo esto, Felipe? Bueno, de eso puedo contar lo que evidentemente lo que dice el libro, pero a ver, yo cuando escribí Operación Hagen, que es el tema de la bomba atómica, ya a principios del año 2000, el 2003, 2004, claro, cuando tú entras en según qué asuntos, claro, vas tirando la cuerda y apareció el tema de High Jump, el tema de la Antártida que comentábamos hace un momento, y luego van apareciendo otras cosas, ¿no? O sea, que muchas veces cuando investigas en un punto, pues el hilo es amplio, ¿no? Y entonces sí que tuve acceso a una documentación alemana donde se hablaba aparecía la palabra Cronos, ¿no? Como sabemos, es el dios del tiempo, ¿no? Una operación militar que se llama Cronos es muy extraño, ¿no? No sé, hay nombres, sin duda en operaciones militares hay nombres muy graciosos y significativos en algunos casos, ¿no? A mí me llamó la atención Cronos. Y luego este Cronos estaba relacionado con dos palabras, que una era Tor, que es puerta en alemán, y otra es Landenträger, que es que, como decíais hace un momento, pues que importa la luz. Todo esto era muy extraño, ¿no? Y luego, evidentemente, estos proyectos pertenecían a las SS científicas, que era un grupo de trabajo muy importante del general Kammler, como también habéis comentado, que es un personaje real, es un personaje del cual se sabe muy poco, y de hecho no sabe qué sucedió con él al final de la guerra. ¿No se encontró su cadáver? No, que va. Hay varias versiones de que si lo mataron, se suicidó, si se entregó a los rusos, si entregó a los americanos. Bueno, lo cierto es que es un misterio. Sí que es cierto que al final de la guerra él pues desapareció, incluso pues hizo ejecutar a unos 50 científicos que estaban dentro del proyecto en la zona de Checoslovaquia, por los Sudetes, es una zona más o menos, ¿no?, que aún pertenecía a Alemania al final de la guerra, y donde él trasladó pues lo último que quedaba de su equipo de trabajo, ¿no? El caso es que, bueno, mirando este asunto, pues se sabe que los alemanes tenían en Polonia, y aún quedan los restos, hay fotos de una instalación de hormigón que sostenía algo que debía ser muy potente y que debía ser algo que no está muy claro lo que era. Y luego aparecía el tema de la campana, el nombre de Glocke en alemán, que era el nombre que se daba a esta máquina, ¿no? Esta máquina, que en realidad era una especie de eran dos cilindros que giraban en sentido contrario cada uno, contenía mercurio, según se sabe, y esto pues al girar a alta velocidad pues producía unas velocidades determinadas, producía una torsión en el tiempo y en el espacio que parece ser que podía permitir el viaje en el espacio, ¿no? Todo eso estaba basado en datos, digamos, históricos reales. Sí, hay datos, escasos en este momento, sí, pero hay datos de ello, y tampoco es ninguna sorpresa, porque repito, es que ellos trabajaban en una física que no tiene nada que ver con la nuestra, entonces no tiene que ser, repito, una sorpresa que digas, bueno, querían trabajar en el tiempo. Mucha gente ha querido trabajar pues dominando el tiempo y viajar en el tiempo. Es un sueño humano, no sé, de muchísimos años, ¿no? Yeah. Otra cosa es que no tenga mucha dificultad o no. Pero ellos parece que habían encontrado una fórmula por lo menos parecida. Y sí que se sabe, por ejemplo, que en el 44 incluso lo habían puesto en marcha antes, ¿no? Lo que pasa que por lo visto emitía unas radiaciones terribles y mató a bastantes científicos. O sea que hasta que fue más o menos calibrada, por decirlo así, y la máquina pues parece que podía ya funcionar de una forma satisfactoria y segura, digamos, ¿no? Luego sigues un ratito con nosotros, ¿te parece? Claro. ¿El Vaticano tiene una máquina del tiempo? No lo sé, sinceramente no sé. Hombre, que el Vaticano esconde muchos secretos, seguro, y que tiene una biblioteca sensacional, seguro. Pero esto no está al acceso de todo el mundo. Ya. No lo sé. ¿Dónde puede haber acabado esa máquina del tiempo? Bueno, esa máquina se sabe que cuando acabó la guerra, unos días antes de la rendición total alemana, había un avión alemán de 6 motores, de los 2 que se fabricaron, que era capaz de volar hasta Japón, directo, imagínate, Alemania y Japón. Y sí. Entonces este avión estaba en Praga, este avión se cargó con más de 10 toneladas de material, se supone que la máquina iba en el avión también, y el general Kammler se supone que desapareció en ese avión. Ese avión aterrizó en Barcelona, imagínate. ¿Sí? Está registrado, sí, que llegó aquí a Barcelona, evidentemente no bajó, bajaron algunas personas de él, por lo visto, y el avión luego continuó un vuelo, digamos, desconocido. O sea, no sabe hacia dónde fue. Yo diría que debió ir hacia Sudamérica, entiendo yo.
O quizás África, también se habla de África en algunos casos, ¿no? Ya. Recuerda que en África hubo colonias alemanas, o sea que no es ninguna cosa desorbitada pensarlo, ¿no? Quizá llevaban esa máquina del tiempo ahí. Bueno, según parece, lleva más de 10 toneladas de material y cosas, documentación, o sea que llevaba muchísima cosa que científicamente era importante. Quizás fue en la Antártida. No sé. Hacemos una mínima pausa. A lo mejor iban a buscar el Arca de la Alianza. A lo mejor iban a buscar el Arca de la Alianza, efectivamente. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Una sala de mapas, con una maqueta de la ciudad sobre el suelo. Si se ponía el bastón en un lugar concreto a una hora concreta del día, el sol incidía por aquí. Y sus rayos se refractaban sobre el suelo, aquí. Indicando la situación exacta del Pozo de Almas. Donde se guardaba el Arca de la Alianza, ¿verdad? Que es exactamente lo que buscan los nazis. ¿Qué aspecto tiene el arca? Por aquí tengo un dibujo de la misma. ¿Qué aspecto tiene el Arca? ¿Qué era el Arca de la Alianza? Este era un fragmento de una famosa película, Indiana Jones detrás del Arca. Pero es cierto, es decir, los nazis lo buscaban. Vamos a ver, los nazis buscaron algunos objetos sagrados, históricos, por decirlo así, o que parecían históricos y que les interesaba, pues, por razones quizás sí más mágicas, si tú quieres, ¿no? Y sobre todo a partir del grupo Ahnenerbe en las SS, que hizo incluso expediciones al Tíbet. Permíteme un paréntesis. ¿Qué era ese grupo Ahnenerbe? Ya que lo has nombrado. Era un grupo que buscaba las raíces, digamos, de la cultura alemana, ¿no? Y entonces las raíces, digamos, les habían llevado incluso a buscar al pueblo ario original, ¿no? Que venía de la India, y entonces organizaron expediciones por todo el mundo, de hecho, ¿no? Y una más famosa fue al Tíbet, precisamente, para encontrar el Shangri-La, y fueron ahí a buscar varias cosas. O sea que sí que es cierto, es así, o sea que ellos buscaban algunas cosas, ¿no? Ya, pero tú matizabas antes que Hitler quizá no era tan esotérico. No, yo creo que no. Aunque si lo fuera Himmler. Yo lamento, pues, ser pragmático en esto, pero es que no quiero tampoco... conozco muchas historias de carácter esotérico relacionadas con los nazis, pero yo en esto soy bastante impermeable a ello, ¿no? Y las oigo y, bueno, son interesantes, algunas son muy bonitas, pero bueno, no le veo más trasfondo, sinceramente. Y sobre Hitler, que he leído bastante, pues, a mí yo llego a la conclusión que era bastante práctico, ¿no? Ya. Ahora, puedo estar equivocado, sin duda, sin duda. Sí, o sea, sí que es cierto que buscaban algunas reliquias, ¿no? Por decirlo así, entre ellas la Alianza. Bueno, de hecho tenían la lanza Longinos, habían encontrado algunas cosas. Y el Arca fue uno de los puntos que es cierto, ¿no? Una cosa es lo que dice la película, que sí que está basado en ese interés alemán por tener el Arca de la Alianza, y otra es la aventura de Indiana Jones, ¿no? Parece ser que el Arca de la Alianza era una especie de no sé llamar aparato, ¿no? Pero por lo menos un sistema por el cual podían ellos comunicarse con Dios, ¿no? También es cierto que fue la máquina o fue el instrumento, digamos, que proveyó de maná a los israelitas. Hay muchas cosas con la Alianza, ¿no? O sea, parece que era un producto, algo bastante versátil, ¿no? Se supone que la construyeron ellos. Hay unos datos en la Biblia que hablan de las medidas y incluso pues quién la hizo. Pero yo esto tengo mis dudas, ¿no? De que fue, no sé, yo diría que es algo que ya debía estar ahí o quien lo construyó, no creo que fuesen los israelitas en este caso, ¿no? Creo yo, vaya. ¿Aceptas otras culturas anteriores desconocidas? Vamos a ver, es que el libro Cronos, por ejemplo, si os fijáis, es un libro que parte de también una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho, que es lo que se llama la arqueología prohibida, o la arqueología imposible. Es decir, encontrar artefactos en estratos imposibles, artefactos, y en el libro pongo varias fotografías de cosas que no están explicadas y que muchas veces la ciencia convencional no desea que se sepan o se publiquen porque habría que reescribir a veces la historia, ¿no? Por ejemplo, danos algún dato. Por ejemplo, pues muy fácil, en el libro veis unas fotos de unas huellas de zapato que están pisando un trilobites. El trilobites es un crustáceo que tiene 500 millones de años, ¿no? La pregunta es quién había ahí entonces, ¿no? ¿Con zapatos? Sí, son unas suelas de zapato. Sí. Y se ve claramente el tacón y se ve claramente la suela, ¿no? Claro, hace 500 millones de años, ¿quién podía ver en la Tierra pisando un trilobites? Está la cabeza de un cráneo humano y hay un cráneo de búfalo en un museo en Moscú y el cráneo humano está en Inglaterra, en Londres.
con un disparo del calibre 7,62, o sea que fue además estudiado por un forense y además en el caso del cráneo humano pues le estalló la cabeza por detrás, o sea que le pegaron un disparo a un tío hace 35.000 años. En el caso del búfalo pues tiene casi 50.000, el búfalo también tiene un disparo en la cabeza del cual se recuperó por lo visto. O sea que cosas muy curiosas, ¿no? No sé, hay un martillo, por ejemplo, que está dentro de un estrato que tiene 400 millones de años y el martillo está en perfecto estado. Claro, la pregunta es quién había ahí, ¿no? A partir de aquí, yo siempre me hago la pregunta de quién pudo estar en aquel momento y con armas de fuego, ¿no? Fue quizás una expedición en el tiempo, fue un safari en el tiempo, no sé, alguien estuvo allí. ¿Era terrestre o era extraterrestre? No lo sé. Creo que vas a tener que seguir viniendo al programa. Por centrarnos en el Arca de la Alianza, sí. Es real, cierto que se planteó que con esa máquina de viajar en el tiempo que nos habías adelantado antes, que habían sacado, bueno, que se supone que estaba en Polonia y que a lo mejor la sacaron por ahí con ese avión, trataron de viajar en el tiempo hacia Etiopía para buscar el Arca de la Alianza. Bueno, esto es lo que yo digo en el libro, que evidentemente está novelado, sin duda, pero yo creo que fue uno de los objetivos de ellos, ¿no? Entonces es fácil imaginar que si la pusieron en marcha, pues quizás fue para buscar algo que les ayudase en aquel momento a ganar la guerra, o por lo menos a retrasar su final, ¿no? Por decirlo así, o que el final fuese hacia su lado. Claro, el arca, yo creo que está en Etiopía, o por lo menos todo indica. Hubo varias arcas, ha habido copias, ¿no? Sí. Pero la que se llevó a Etiopía parece que fue la auténtica, que además se la quitó el hijo de Salomón a Salomón, y se la llevó porque Salomón estaba en un momento que empezaba la religión hebraica en aquel momento, pues no sé, era bastante, había degenerado bastante, entonces el hijo se la llevó allí, ¿no? Y que es el hijo de la reina de Saba, además, se la llevó para allá, ¿no? Y fue un viaje de varios años, o sea que estuvo por ejemplo en la isla de Fantina en Egipto, estuvo allí pues cientos de años, incluso es que estoy hablando de un viaje muy largo en el tiempo, ¿no? Hasta que llegó finalmente a Aksum, ¿no? Que es la ciudad de Etiopía donde se supone que está. Y entonces está guardada por unos etíopes que, claro, evidentemente pues no permiten entrar a nadie en esa iglesia, ¿no? Para ver el arca. O sea que, bueno, aparentemente está allí, ¿no? Ya. Y lo que planteaban los nazis era hacerse con el Arca de la Alianza para evitar eso, el final de esa guerra desgraciada para ellos. Exacto. Eso es lo que yo defiendo en esa novela. Ya. Exacto. Pero bueno, hay muchos datos que están basados en registros históricos, o sea que hay cosas que son así. Claro, yo aquí lo que planteo es que ellos buscaron un arma en aquel momento pues rápida de obtener, que funcionase, que había probado históricamente, por lo menos en la Biblia, su efectividad y usarla, así de claro, ¿no? Ya. ¿Dónde? Pues en el desbarco de Normandía, por ejemplo. Ya, ese avión de 6 motores que llevaba 12 toneladas de material, y planteabas que a lo mejor podía haber ido a África, a la Antártida, sí, Sudamérica. Yo personalmente opino que debió ir hacia Sudamérica, eso es lo que yo creo. Y, hacer escala en Sudamérica y luego a lo mejor llegar a ver ya por otros medios llegar las máquinas hacia la Antártida, ¿no? No creo que el avión pudiese aterrizar en la Antártida, pero sí que podía aterrizar en la Patagonia, podía aterrizar pues en Santiago de Chile, podía aterrizar en muchos sitios, ¿no? En el cono sur. Eso es lo que yo creo. África, pues también se habla de África, porque allí hubo colonias alemanas, que incluso pues hubo gobernadores alemanes en África, entonces había mucha presencia alemana en África también. Entonces es un destino que la gente no piensa demasiado, pero podría haber ido a África perfectamente, ¿no? Yeah. Y allí pues desaparece entre la maleza, ¿no? ¿El avión ese motores no se volvió a saber nada más de él? No, después desapareció. Hubo 2 nada más. Sí. Y de vuelos de larga distancia. Entonces, repito, ¿dónde fue? Pues yo creo que fue hacia allí. Y el avión desapareció. No sabe dónde está. Ya. Casi nos queda muy poco tiempo para terminar esta parte del programa. Hacemos, si te parece, un poco de resumen. Claro. Algo ha habido algo hay incluso todavía en la Antártida. Posiblemente una base nazi estuvo allí. Sí, yo creo que si queda algo deben ser restos, ¿eh? No creo que sea operativa en este momento. Ya. Pero sí la tuvieron montada durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que sí, yo creo que montaron algo allí, sí, yo creo que sí. Quizá esa expedición que hicieron los americanos encontraron cosas que no se hubiera gustado encontrar. No, desde luego. Lo curioso es que todo sigue estando bajo secreto, ¿verdad? Sí, eso es bueno, pero es que hay muchas cosas que son así. Por ejemplo, todo el tema atómico también está bajo secreto, por ejemplo. Es decir, claro, y es lo que yo digo siempre, ¿por qué tiene que estar en secreto? ¿Qué hay grave que pueda afectar hoy a nuestra actividad normal? La historia es la que es, ¿no? Y ya está. Yo creo que básicamente el problema aquí, o lo que hay, es que
no se quiere hablar de los avances que los alemanes hicieron. Esa sería una forma de hablar positivamente de aquello, ¿no? Entonces esto, los medios pues tienen muy claro que no se puede decir eso, ¿no? No es políticamente correcto. ¿Perdón? No es políticamente correcto aceptar que tenían otro tipo de correcto, claro, otro tipo de física. No lo es. Claro, yo también creo que esto es el absurdo, ¿no? Porque que nada fuese correcto, a ver, algo debían de hacer bien, ¿no? También, supongo, que fuese la quintesencia de todo lo malo y que no hay nada bueno, a ver, es discutible como mínimo, ¿no? Ya. Como mínimo. Lo curioso es que gran parte de los inventos que tenían los alemanes, los nazis concretamente, pasaron a Rusia, pasaron a América, ¿verdad? A Estados Unidos. A América, a Rusia, a Inglaterra, a Francia. Sí, claro, los vencedores fueron los que se repartieron el botín. Y por eso hubo, piensa que detrás de las tropas de primera línea iba todo un grupo de tíos buscando todos estos adelantos y llevándose a los ingenieros y a los técnicos, y luego a través de la operación Paperclip de los americanos les dieron la nacionalidad americana. Un caso clarísimo es el de Wernher von Braun, por ejemplo. El inventor de la bomba atómica. Sí, claro. Pues, Bueno, no, de los cohetes. Perdón, de los cohetes, sí. Sí, de los cohetes, claro que sí. A ver, sí que hubo una operación llamada Paperclip que les dio nacionalidad americanos a los técnicos alemanes sin discutir nada, sin buscar su pasado, por ejemplo. Yeah. Ni su implicación en nada concreto. Y que detrás de las tropas de primera línea había esto. Por ejemplo, Anthony Beevor en su libro Berlín habla que la toma de Berlín por parte de los rusos fue una toma atómica. O sea, fue lo primero que tomaron los alemanes, los rusos en Berlín fue la zona de Berlín-Dahlem, que es un barrio donde estaba el Instituto Kaiser Guillermo, que es donde desarrollaban todo el tema atómico. Ese fue el primer punto que tomaron de Berlín. Y tal como lo tomaron, mientras la batalla continuaba, el NKVD desmontó toda la instalación y se la llevó a Moscú. ¿Sí? Porque, claro, y esto está explicado por Beevor, que no me lo estoy inventando yo tampoco, ni mucho menos. Ya. Ni mucho menos. Quizá la última pregunta, ¿por qué el emblema de la ONU no aparece en la Antártida? Y sí el emblema de la ONU no aparece en la Antártida y sí en el Ártico. No soy capaz de decirlo, no lo sé. Y es una cosa que me llama la atención, ¿no? O sea, tú ves el mapa de la Tierra con los continentes, pero no ves la Antártida. Ya. Misterio, no sé. Hay una cosa que es muy curiosa también, que no sé hasta qué punto, no sé si esto ha variado o no, pero las últimas veces que he visto fotos de satélite de la Antártida, no hay fotos de satélite de la Antártida, por ejemplo. O sea, tú puedes ver todo el mundo, pero la Antártida, por alguna razón, pues no aparece. Sí, eso es muy curioso. No sé si esto ha podido variar en los últimos tiempos, pero no había ni imágenes de la Antártida. Quizá algunos dicen que porque se está ocultando esa entrada al mundo intraterrestre. Sí, algunos hablan de que se puede ver ese orificio, digamos, de entrada hacia el subsuelo, hacia el mundo, esa tierra hueca, ¿no? Curioso. No sé, son cosas que dejo sobre la mesa, ¿no? Punto de terminar, Felipe. Hay mucho por descubrir todavía de esos nazis de la guerra, ¿verdad? Sin duda, yo creo que sí. Yo la última cifra que había oído de documentos es más de 300 millones de documentos que están clasificados. ¿300 millones de documentos? La brutalidad de documentos de todo tipo, ¿no? Que están clasificados. Claro, se supone que están de dominio público sobre el 2020, 2030, 2040. Una animalada, ya no quedará nadie aquí, ¿no? ¿Te vas a encargar de seguir investigándolo y mostrándolo en los libros? Bueno, de hecho, a ver, yo lo que escribí es la trilogía, Hagen, Antártida y Cronos, y ha habido gente que me ha pedido un cuarto libro. De hecho, tengo información para un cuarto libro sobre todo el tema Sudamérica. En Sudamérica hubo batallas y el general Marshall mandó tropas y todo, que es un periodo que no se conoce. Los alemanes tenían 14 fortalezas en Sudamérica, por ejemplo. ¿Sí? Y había una que era muy famosa, que era la fortaleza Walden 555, que era la mayor de todas, ¿no? Y esto es un factor que se conoce muy poco. De hecho, la inteligencia británica detectó varios barcos con tropas alemanas que fueron al cono sudamericano, ¿no? Durante la guerra. Tendrás que volver al programa para contárnoslo. ¿Forma de contacto contigo? ¿Algún sitio? ¿Perdón? ¿Forma de contacto contigo? Una forma de contacto conmigo, pues a través del teléfono, evidentemente, o el email. ¿Si lo quieres dar? Sí, claro. Sí, adelante. Entonces, para nuestros clientes que quieran saber más de los libros que escribe Felipe Botay y de sus actividades. Claro, mi email es Criswell, lo del letreo CRISWEL, Criswell, 1999, @yahoo.es. Perfecto.
Gracias, Felipe, por el esfuerzo de haber estado con nosotros. ¿Me debes un café o te lo debo yo para cuando volvamos a Barcelona, vale? No, te lo debo yo, pero eso faltaría. Vienes aquí, pues pago yo. Vale, un placer. Gracias por haber estado con nosotros, por tu trabajo y por haber estado ahí. Gracias. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos. Vuelve el tiempo del misterio aquí a Radio Nacional. Los saludos a todos los que estáis sintonizados, enganchados con nosotros, llenando este espacio en blanco en cualquier parte del mundo, en Radio 1, Radio 5 y a través del podcast. Tenemos todavía muchas cosas que contaros. No os perdáis la segunda parte. Hay unos señores que vienen a contarnos algo que tiene que ver con el punto frío y vamos a ofreceros el primer capítulo de esa serie, aparte que podéis ver en televisión en un nuevo canal que os vamos a informar. Pero antes, seguimos viaje con nuestro primer invitado. Nos vamos hasta Pompeya, detrás de esa introducción. Sigamos nuestro viaje a la búsqueda de tumbas y tesoros. Nuestros pasos se encaminan ahora a una ciudad perdida y enterrada, Pompeya. Conozcamos algunos datos. Pompeya fue una ciudad de la antigua Roma que quedó sepultada por la gran erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. La ciudad de Pompeya se cree que fue fundada por los oscos en el siglo VII a.C. y con el paso de los años se convirtió en una ciudad rica, repleta de palacios, monumentos y jardines. Pompeya disfrutaba de una gran prosperidad, cuando en el año 62 sufrió un gran terremoto que dañó seriamente la ciudad. Mientras aún continuaban las tareas de reconstrucción, en el año 79 tendría lugar un trágico acontecimiento que marcaría el rumbo de la historia de la ciudad. Una mañana, el volcán Vesubio despertó con gran fuerza, enterrando bajo sus cenizas la ciudad por completo. Al ser sepultada con tanta violencia y de forma repentina, la ciudad presenta un estado de conservación inmejorable, mostrando la mayoría de sus edificios, elementos decorativos e incluso los restos de algunos de sus habitantes. La ciudad permaneció en el olvido hasta que fue redescubierta en el siglo XVI. Estos son algunos datos, pero hay más. Entonces, ¿por qué murieron tantas personas en la erupción del Vesubio del año 79? Fue hace 1500 años cuando alguien dio con la primera pista. En 1594, el arquitecto Domenico Fontana supervisaba la excavación de un túnel en esta zona. El objetivo era desviar agua hacia este polvorín que todavía está en uso. Los obreros hallaron unas paredes pintadas, donde aparecía la inscripción Pompeya. Pero hasta 1748, nadie le prestó demasiada atención a las excavaciones. Pronto los obreros empezaron a sacar un tesoro tras otro. Los trabajadores estaban sorprendidos por lo fácil que resultaba excavar en aquel terreno. El material volcánico que cubría la ciudad no era roca dura, lava negra, sino lava apelmazada en miles de millones de partículas de polvo y piedra pómez. Y debajo, sepultada, se encontraba la clave del misterio. El misterio de Pompeya. Descubramos algunos de sus secretos. Francisco, sigues por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Esto sí que fue una sorpresa, encontrar toda una ciudad. Estaba hablando con algunos de los invitados que van a venir enseguidita. Cuando ves Pompeya,
te das cuenta de eso. Primero de la opulencia de esas ciudades y que luego se haya podido conservar gracias o por desgracia del volcán de esa manera, ¿verdad? Los arqueólogos cuando lo encontraron se debieron de volver locos. Sí, efectivamente, mira, Pompeya era una ciudad de 15.000 habitantes. Lo que pasa es que estaba construida en las faldas del Vesubio, pero en realidad no se supo que era Pompeya hasta que un ingeniero militar español, Roque Joaquín de Alcubierre, la descubrió. Y se quedaron, la verdad, se quedaron de piedra, porque ellos empezaron a ver como una fotografía de una ciudad que se había parado completamente el 24 de agosto del año 79, porque se sabía que Pompeya estaba ahí, que Herculano estaba por ahí, Estabie y algunos otros pueblos pequeños, pero no se sabía en concreto cuál era el sitio exacto hasta que Roque Joaquín de Alcubierre lo descubrió y encontró un letrero en latín que decía que aquello era la ciudad de Pompeya. Increíble. Y se encontraron muchas cosas, ¿verdad? Tal y como se las habían dejado, gracias a esa capa de lapillo. Sí, de lapillo, no me salía la palabra, ¿no? Sí. Mira, a mí de Pompeya hay dos cosas que me sorprenden mucho. Uno son los grafitis y los letreros de las paredes y otro son los cadáveres de yeso. ¿Por cuál quieres que empecemos? Cadáveres de yeso. Mira, pues esto es una cosa, es el único lugar del mundo, el único yacimiento en el que esto se encuentra. Verás, ya hemos dicho que Roque Joaquín de Alcubierre, pues en 1748, por orden de Carlos III, pues la descubre. Pasa el tiempo y en 1863 el arqueólogo encargado de las excavaciones es un italiano llamado Fiorelli. Y Fiorelli ya era un arqueólogo moderno, ya tenía método arqueológico y estaba excavando la ciudad. Pero él, conforme iba retirando la lava, veía que había pequeños huecos en todos los lugares, repartidos por todos los lugares de la ciudad. Y no sabía qué era esto. Pero el caso es que dándole vuelta, comprendió que para saber qué eran esos huecos, si los llenaba de yeso, mucho yeso, hasta que rebosaran, lo ponía muy líquido y esperaba a que se secara, entonces podría retirar la lava y saber qué era. Y efectivamente... Qué sorpresa se llevaría, ¿verdad? Bueno, la sorpresa fue fenomenal, porque él todavía no sabía que eran cadáveres, él empezó, porque se fue en cuenta en su diario que cuando le rondaba esta idea, se fue a su casa dándole vuelta, ¿qué sería aquello que encontraría en esos huecos que formaban la lava? Bueno, pues al día siguiente, muy temprano se levantó y avisó a los obreros de que el primer hueco que se encontraran tenían que avisarle y parar la excavación automáticamente. A continuación, el tipo que ya tenía preparado mucho yeso muy líquido llenó el hueco. Y unos días después, cuando calculó que el yeso se había solidificado, empezó a retirar la lava. Y se quedó de piedra, y nunca mejor dicho, cuando vio un cadáver perfectamente, la forma perfecta, incluso uno de los primeros cadáveres precisamente en los que se notaba incluso la forma de la toga del romano que se había muerto. Claro, la explicación ¿cuál era? Pues que cuando la lava cubría los cadáveres romanos, la lava se solidifica pronto y se enfría pronto, pero una vez que se ha enfriado, el cadáver, que es carne, comienza a pudrirse desde que el mundo es mundo, así es que desaparece. De manera que cuando Fiorelli dio con la idea de inyectarle yeso, bueno, en Pompeya han aparecido cosas de lo más tremendas, como un cadáver estirado en la calle, que tiene en la mano izquierda una bolsita de dinero y la mano derecha el tipo se ha caído y está cogiendo una moneda que se le ha caído y ahí se quedó muerto. Otro fue un pobre hombre que se suicidó porque a su lado se han encontrado los frasquitos de veneno. Otro, un esclavo, el pobrecito, que ni siquiera le habían quitado los grilletes para que se pudiera escapar. Otro, pues tremendo, una familia entera debajo de la escalera de su casa. Y hay casos muy increíbles, ¿no? Como el de un perro al que su amo, del que sabemos el nombre, su amo se llamaba Vesonio,
pues se había olvidado, ante el miedo por escapar, aunque al final nadie se libró, pues se había olvidado desatar al perro, y el pobrecito perro pues está súper retorcido, atado con la cadena, mientras la lava lo coge. Y en otra casa se encontró otro perro que se había quedado dentro de una habitación, se había subido a una mesa. Cuando la lava llegó a la mesa, se había subido a un aparador. Cuando la lava llegó al aparador, se había subido al armario, y angustiosamente se quedó ahí. Bueno, toda Pompeya está llena de cadáveres de yeso, mira. Bueno, no quiero enrollarme más, pero es que son increíbles, y por ahora se han encontrado 2.000, pero se sabe que de los 15.000 habitantes de Pompeya, muchos más se van a seguir encontrando. Te faltaba hablar de los grafitis. 3 minutitos me quedan. ¿Qué pasa con los grafitis? Es como si hubiera quedado una impronta, una fotografía tridimensional y en colores de lo que era la vida de los romanos, ¿verdad? Ahí. Mira, Miguel, a mí me llama mucho la atención, porque yo soy profundamente humanista y muy de letras, y comprendo que hace 2.000 años, fíjate lo que te voy a decir, la gente era igual que nosotros. Te lo voy a decir por una serie de los grafitis. Los grafitis de Pompeya son tan llamativos como, por ejemplo, que te voy a decir, en la entrada de una casa había un mosaico que ponía salve lucrum, que quiere decir bienvenido el dinero, y en otra entrada de otra casa aparece un perro y las palabras cave canem, que es cuidado con el perro. Pero sobre todo las pintadas en las paredes. En la entrada de un restaurante dice: el oficial de economía de Nerón dice que esta comida es una mierda. Y en una pared de un bar cuya dueña se llama Prima, un tal Severus dice: sucesus, el tejedor ama a Iris, la esclava, pero la esclava no le quiere a él. Y hay varios de enamorados que dicen: si alguien no cree en Venus, debería ver a mi novia. Se nota que estaba en la edad del pavo. Y otro: que intente encadenar los vientos quien pretenda separar a los enamorados. Otro chavalín más jovencito, ¿no? Y después los hay también con aire de filósofo. Otra pintada dice: un pequeño problema se hace grande cuando se ignora. Y después un insulto pueril que me hace mucha gracia, que es de uno a otro, que le dice: Epafras, que estás calvo. Y bueno, y después los hay un poco chungos, Hay otro que dice: en este lugar sagrado, donde acuden los traidores, hacen fuerza los romanos y defecan los gladiadores. Y hay también hasta políticos. ¿Me meten los políticos o no? No, déjalo. Vale. Casi nos echan. Muy bien. Johannia desde Orlando, Florida, dice: apasionante la manera de narrar del invitado de esta noche. Un gusto y un lujo escucharlo. Siendo no tener más tiempo. Si queréis más, ahí está el libro, Arqueología, Tesoros y Tumbas, ¿editado por quién? Por la editorial Almuzara. Almuzara, Arqueología, Tesoros y Tumbas. Espero que hayamos aprobado la lección, el examen, profesor, esta noche. Vos con sobresaliente lo había aprobado. Tu matrícula de honor. Forma de contacto, decías que habías disfrutado mucho con los email. ¿Quieres dar un email para que contacte contigo nuestros oyentes? Vale, te lo doy aquí. Sí, por favor, sí. Vale, P de Pamplona, ¿sí? G del Junco, @gmail.com. @gmail.com. PG del Junco, como PG del Junco, @gmail.com. Francisco, ha sido un placer estar contigo. Ha sido un placer para mí estar con vosotros. Una delicia, que se repita, que sigas escribiendo sus libros y que nos sigas enseñando de esa manera tan especial la historia. Muchas gracias por esas palabras. Fuerte abrazo, te veo prontito. Muy bien, un abrazo. 3:19, seguimos, hay nuevos invitados esperando. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Hola amigos de Espacio en Blanco, soy Juan desde Baviera y os envío un saludo a todos. Así suena una campana repicando desde el campo de concentración de Dachau. Murcia será en breve nuestro próximo destino. 15 días más o menos quedan para que acudamos a ese congreso más allá que organiza
nuestro siguiente invitado, Antonio Pérez, uno de ellos, de los que organizan. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ya sabes, estamos a 15 días pues a tope. En Capilla, ¿no? Ya cerquita con todos los preparativos listos. Sí, prácticamente ya todo ultimado y nada, pues ya deseando de que llegue ese fin de semana del 5 y 6 de mayo. 5 y 6 de mayo y sobre todo esperando todas las personas que desde diferentes partes de España, incluso de extranjeros, se están apuntando al Congreso, ¿no? Efectivamente, tenemos ya gente de toda España, incluso como sucedió el año pasado, tenemos gente incluso de Bélgica, alguna de Francia y alguna de Portugal se está asomando. A ver si hay suerte y este año también contamos con gente del Reino Unido. Qué curioso cómo llaman la atención estos temas y cómo cada vez se va sentando más este Congreso, como los 3 o 4 importantes que se hacen en España, ¿verdad? Bueno, pues esa es la idea, como bien lo sabes porque eres uno de los que empezaron con nosotros, la idea era intentar consolidar un congreso y la única forma de hacerlo es como lo estamos haciendo, con gente tan importante como tú y todos los que traemos todos los años y siempre con rigurosidad y seriedad y con un fin, que es ayudar siempre a gente que lo necesite. Sí, señor, 5 y 6 de mayo, apuntar la fecha, os damos más datos enseguida. El lugar, vamos a volver a repetirlo, Antonio. Teatro Circo de Murcia, una maravilla, una preciosidad de lugar en el que vamos a poder disfrutar muchísimo. Casi solamente por conocer el teatro merece la pena ir al Congreso, ¿verdad? Efectivamente, la verdad es que sí, tenemos un sitio que es privilegiado para realizar el Congreso gracias al concejal de Cultura y Turismo Jesús Pacheco, claro que sí. Vale, cosa que le agradecemos. No solamente va a haber el Congreso, que enseguida hablamos de nuevo para recordar los ponentes que va a haber, sino además hay salidas nocturnas para conocer esa Murcia misteriosa poco desvelada, ¿verdad? Pues sí, vamos a, como el año pasado, una ruta por esa Murcia mágica y misteriosa en la que se cuentan historias, cuentos y leyendas, pues de lo que es Murcia a través de los siglos. Ya sabes que somos la ciudad de las 3-4 culturas más importantes que han habido en este país y lógicamente hay vestigios de todos y leyendas de todos, pues para que se pueda disfrutar durante un buen rato. Yo que sé, eso siempre me lo pierdo porque estamos preparando o con los preparativos del programa que haremos allí delante de todos los que quieran asistir, el programa especial del Espacio en Blanco desde Murcia. Pues claro que sí, pero no te preocupes, porque cuando tú quieras la hacemos. Te vienes un día, nos comemos un cordero a la brasa y la hacemos. No es mala idea. Ponentes que van a estar, cuéntame. Pues mira, vamos a tener a... Vete preparando el cordero a la brasa, ¿vale? Ya que lo has dicho. Pues ya lo tienes cuando quieras. Vamos a tener, mira, a Jesús Callejo, que nos va a hablar del lenguaje secreto de las pinturas rupestres. Esos mensajes que hay ahí escondidos y que Jesús sabe muy bien cómo encontrarlos. Vamos a tener a José Guijarro, con coincidencias imposibles, hablará de la indeterminación, el azar, la suerte podría ser elemento de una fuerza mayor, bueno, de esas coincidencias que son imposibles si no fuese porque los datos demuestran que son totalmente posibles. Pedro Amorós, pues como bien sabes, siempre nos hablará pues de sus investigaciones y de pues psicofonías, de voces de más allá. Siempre deja a la gente boquiabierta con esos lugares que suele visitar y los resultados que obtiene. Otro gran amigo tuyo con el que hace muy poco tiempo has estado por ahí, por esos escritos de Dios, ¿no? Aldo Linares. Aldo Linares, el cercano mundo de la intuición. La verdad es que una persona con esa capacidad de sensibilidad es maravilloso escuchar cómo es capaz de comunicarse con ese otro lado, ¿no? Y sabes que me gustaría preguntarle, que no tuve oportunidad, de lo que estaba viendo cuando estábamos dentro de la Gran Pirámide. Yo estaba allí de pie, él estaba detrás del sarcófago del rey y me decía así con la mano, me indicaba y no sé qué estaría viendo, nos lo tiene que contar. Pues mira, yo me lo voy a apuntar para que si tú no te acuerdas, yo acordarme de preguntárselo. Vale. Bien sea allí con la gente o bien sea cuando no estamos comiendo o en alguna de esas reuniones que tenemos antes y después del evento. Que lo cuente con la gente. Exactamente, yo creo que es lo mejor, ¿no? Sí. Que la gente se vaya entrando de esas cosas que vivís y que pocas veces contáis. A ver si se lo apunta a la gente y también te pregunta qué tal tus viajes por ahí, que cuentes anécdotas de esos lugares que últimamente estás visitando. Vale, ¿qué más? Pues vamos a tener a Javier Arriés, con magia, vida y muerte en el Antiguo Egipto, pues describirá las artes ocultas de esas civilizaciones ancestrales y rastrea, pues como bien sabes, con sus investigaciones, las huellas que van dejando en el tiempo. La verdad es que también es muy interesante. Y por último, si queda alguien más. Sí, nos queda Jerónimo Tristante, que nos va a hablar de la bestia del Yevalán. Pues va a hablar de esa hipótesis zoológica y bueno, a ver, si fue un animal que creó ese terror en el sur de Francia,
o por qué no, un asesino en serie. Pues Jerónimo Distante, un gran escritor súper conocido, nos intentará dar las claves de esa historia, de esa leyenda. Perfecto. Y luego además el programa Espacio en Blanco y algunas que otras sorpresas por si quieres estar ahí con nosotros. Efectivamente, además van a haber sorteos de libros como todos los años para ANDI, para esta asociación, que han cedido gente como Juan José Benítez, Lorenzo Fernández Bueno. Siempre hay sorpresas, tú sabes que siempre hay alguna cosa, sobre todo pues para incentivar el ayudar a esta asociación que tanto lo necesita. No os lo perdáis, 5 y 6 de marzo, Teatro Circo de Murcia. Todavía quedan algunas localidades, algunos sitios para que vengáis a compartir con nosotros este quinto congreso del Más Allá. Quinto, ¿verdad? Sí, señor, quinto congreso Más Allá, 5 y 6 de mayo, Teatro Circo de Murcia. Toda la información... Eso, te iba a preguntar, ¿forma de contacto? Claro, en la web oficial del congreso, www.congresomasallá.com. También en el Facebook del congreso, que siempre estamos allí. Y ante cualquier duda, un email a congresomasallá@conexioncultura y se solucionan todos los temas que puedan tener, de transporte, de hospedaje, de lo que quieran. Perfecto, vete preparando ese cordero a la brasa. Nos vemos en 15 días o un poquito antes ahí en Murcia para disfrutar de ese Más Allá. Hecho está, aquí te espero. Fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Mis queridos políticos es el título, enlazando con la obra que recomendaba. La Estación Azul, con Ignacio Helguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Decenas de lecturas diferentes para todos los gustos en una edición especial. Celebramos por adelantado el Día del Libro. La Estación Azul. Los domingos a las 3 de la tarde es hora de Radio Nacional de España. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Tres y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nuevos temas se acercan al programa y nuevos invitados. Llevan aquí desde las 2, a los cuales ya saludamos. Alberto Ortega, buenas noches. Buenas noches. Ángel Agudo. Hola, buenas noches. Y tenemos también Carlos. Tú eres Carlos Arnaiz, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Has visto cómo tenías que hablar? Ellos son los culpables, los protagonistas de algo que está saliendo en un nuevo canal de televisión. Contarme, hay mucha gente que no sabe. ¿Qué es ese canal? ¿Qué es? Pues la plataforma se llama Place, es una plataforma que pertenece al grupo RTV y es una plataforma que está llena de contenido, sobre todo enfocada al público más joven. Más joven. ¿Y que se ve solamente a través de internet o se ve en la tele también? Se ve a través del botón rojo, las nuevas a mí me sale en la tele el botón rojo y nunca sé lo que es eso. ¿Qué es eso? Pues es... No lo toco por si acaso explota. Sí. Haces bien. Pero bueno, es una forma más accesible de ver los contenidos en 4K, en los contenidos de esta plataforma, que tiene desde series de ficción a documentales, un montón de cosas. ¿Y vosotros qué pintáis ahí? ¿Qué hacéis ahí? Pues nosotros hace como un año más o menos les propusimos hacer una serie de terror llamada El Punto Frío, cuya base era mover y contar a las nuevas generaciones leyendas e historias de España, para que se familiaricen y que sepan que aquí tenemos unas historias que dan realmente mucho terror. ¿Escuchamos una introducción a una de ellas? Estupendo. Vamos. Escuchemos un fragmento de la película El Bosque Animado. Pero el espectro, si viene... ¿Qué nos puede hacer? Depende del humor que tengas. Girar en el aire, ulular, tirar los cacharros al suelo, mover los muebles de sitio, agitar las cadenas. Lo peor sería que se apareciera la Santa Compañía. Que no tendría nada de particular, porque parece que va a cambiar el tiempo. Lo dicho, a su disposición. Dios santo, pero no serán todos.
Va a cambiar el tiempo. Igual es el momento de que la compañía aparezca. Conozcamos más detalles sobre ella. Ahí está, y como decías, Alberto, esta introducción, como decías, Alberto, si los americanos tuvieran historias como estas, harían montones de películas, y tenemos que tragarnos sus historias, como tú decías, del maíz, de algunos piraos que hay por ahí, cuando tenemos unas cosas aquí. Eso es una pena, ¿no? Que todo el mundo está familiarizado con la típica gasolinera en mitad de los campos de maíz y tal, y aquí casi nadie conoce, se va perdiendo, ¿no? Es una pena que se va perdiendo con los años. Mira, por ahí empiezan a caminar. Supongo que para hacer, luego nos contaréis lo que habéis hecho, os habréis documentado acerca de la Santa Compañía. ¿Qué podemos contar de ella? Bueno, ¿Es un mito? Sí, es un mito que se origina en el norte de Europa. De hecho, es la cacería salvaje. Ahora que hablabais de que nos comemos muchas historias extranjeras, uno de los videojuegos más vendidos los últimos años es The Witcher 3, en el cual los enemigos son la cacería salvaje de Odín. Con lo cual hay cientos de chavales en este país jugando a algo que realmente es la génesis de la Santa Compañía. ¿Sí? Se crea, es decir, es un mito nórdico, encabezada primero por Wotan y después por Odín, el rey tuerto. Esa leyenda se extiende por Europa. Va bajando, baja por Francia, ahí empieza a ramificarse, se crea la hueste arlequín. Y ocurre algo muy, muy importante. Cuando traspasa los Pirineos, se divide en dos. En una especie de subleyenda llamada Los Perros del Abad, que está documentada en los procesos de Zugarramurdi, y luego continúa por la cornisa cantábrica hasta llegar a Galicia. Cuando llega a Galicia, Galicia es el fin del mundo, es Finisterre. Es como que al chocar, ahí se expande y se divide en muchas leyendas diferentes. Y realmente es lo que te digo, es la hueste, llega hasta ahí. El nombre de Compañía no aparece hasta el siglo XVIII realmente, y luego no es santa hasta que Valle Inclán lo decide en 1908. Siempre es una procesión, primero de guerreros y después de almas en pena. Ya, y como cuenta la tradición, no hay que verla, y si la ves no hay que aceptar nada de ellos, y a veces te cambian por el que va ahí, que es el que va a fallecer. Exacto, es decir, hay partes de la leyenda, hay zonas en Galicia en las cuales esa es la leyenda que manda, y otras en las que no, Hay en unas en las que sale del cementerio, otras en las que llega al cementerio, otras en las que sale de una iglesia. Pero sí, digamos que la leyenda más unificada que ha llegado hasta nuestros días es que si la ves tienes que cerrar los ojos, y si la miras te van a dar un crucifijo que estás obligado a portar hasta que encuentres a otro incauto al que pasárselo. ¿Sigue creyendo la gente en Galicia en estas cosas? Sí, de hecho, un antropólogo español, Carmelo Lisón, que hace un estudio por porcentajes de quién es la gente que más cree. Los hombres de 40 a 49 años que entrevista son los que más la han visto, y las mujeres creo que recuerdan menores de 22. Es decir, sí, hay gente que asegura haberla visto. Se sigue viendo, sí. Nosotros, eso no sé si os sirve como añadido. Alguna de la gente que trabaja con nosotros, investigadores, han entrevistado a personas que habían visto esa Santa Compañía. Decidís elegir eso como capítulo central, como tema central de vuestro trabajo, ¿no? Y empezáis a hacer una serie para televisión. Eso es. Inicialmente he de decir que iban a ser otras leyendas, como el caso de la niña de Vallecas, que es el caso más documentado de este país. Sí. Pero como se nos adelantó Paco Plaza con su película Verónica, que estaba basada en la misma historia, decidimos hacer la de la Santa Compañía, que a mí particularmente es la leyenda que más miedo me da de toda España. Sí, ¿tú eres el director de esa serie? Sí, eso es, correcto. Actores, cuéntame un poco quién interviene. Bueno, el proyecto, un pequeño apunte, el proyecto es un proyecto que se compone por un lado de la parte de ficción, que es la serie, que son 6 capítulos con una duración total de 75 minutos. Y luego aparte hay un podcast, que son 5 episodios de unos 10 minutos aproximados de duración, que creo que tú sabes algo de eso. Sí, hoy vamos a estrenar el primero, por lo menos. Eso es. Y luego aparte hay una serie de videoblogs de un influencer que se dedica a la investigación real,
Y una de las cosas que teníamos clara para la serie era que deberíamos de utilizar máquinas o herramientas de investigación real. Entonces este influencer nos explica su uso, cómo se usa, por de dónde viene el nombre, con qué tienes que tener precaución para que funcione bien, etcétera. Porque esto, una de las cosas bonitas que pueden suceder con la serie es que mucha gente tenga esa curiosidad por el misterio de una forma activa, ¿no? Y se adentre a investigarlo. O sea que es un sitio perfecto para toda la gente, todos los locos, que somos muchos. Yo el primero, que nos gusta el misterio, poder ampliar y tener ese trabajo vuestro, ¿no? Eso es. Vale. ¿Qué os ha pasado mientras estabais grabando o rodando? Yo no sé cómo se dice la serie. Sí, rodando. Bueno, sí, rodando, se podría decir rodando. Porque ¿estabais en Galicia? Estábamos en Galicia, estábamos todos en el mismo sitio durmiendo, y pasaron dos cosas que yo creo que son dignas de mención. En la serie tiene mucha importancia las polillas, con la simbología, la polilla blanca, la polilla negra, etcétera. Y a pesar de... Las polillas, esos animalitos que vuelan. Sí, polillas, eso es, polillas. Y el segundo día de estancia allí, sin estar en época de polillas, cuando el segundo día amanecí, abrí la cortina y había una polilla enorme en la altura de mi mirada, que me pegó un buen susto, y se tiró durante todo el rodaje ahí puesta, me parecía que observándome y vigilándome. Y bueno, la verdad que fue, no sé, no tiene mucha explicación. No era época de polillas ni nada, hasta que, bueno, conseguimos un poco, además está un sitio inaccesible y estuvo ahí hasta que ya quiso y se fue. O sea que fue bastante mágico. Y luego la otra segunda cosa que pasó curiosa en el rodaje es que Ángel metió en guión, como una simbología del mal, una cabra negra. Y hicimos durante semanas todo lo posible para que pudiésemos tener una cabra negra, pero fue una tras otra, una casualidad tras otra, o sea, fue imposible que tuviéramos la cabra en rodaje. De hecho, el último día, que ya habíamos localizado una en otro pueblo de al lado y tal, la persona que llevaba la cabra negra se estrelló, tuvo un accidente y al final tuvimos que cambiar el guión completamente porque dimos por imposible el poder usar una cabra negra. Hay cosas con las que no se deben jugar, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y apareció la compañía o la Santa Compañía o no apareció? Apareció, pero eran de los nuestros, eran actores. Vale. Se han estrenado ya algunos capítulos de la Santa Compañía en la plataforma, en Place. Sí, en place.es/elpuntofrío. Ahí se puede ver el primer episodio, que es un episodio doble de 20 minutos de duración, y el segundo episodio. Y este martes se estrena el tercer episodio. Vale. Pero hay otra cosa que también se habéis hecho, cosas de podcast, ficción sonora lo llamamos nosotros. Lo dirige Teo Rodríguez. Teo Rodríguez, un oyente también del programa. Tú también eres oyente del programa, ¿no? Sí, muy, muy fan. La verdad que estoy encantado de estar aquí. Sí, en el que nos habéis liado, nos han liado para participar. ¿Me dejáis que lo escuchemos? Se lo ofrezcamos a todos nuestros oyentes el primer capítulo, que luego podrán escuchar en esa plataforma. Habrá 5 más y volvemos a repetir para ver esa serie de la Santa Compañía. Este es el primer capítulo de esa ficción sonora, El Punto Frío lo llaman, que podéis escuchar a partir de ahora en esa nueva plataforma de radio y televisión española que se llama Place. Nos han metido un poco en el lío, escuchad, algo dramatizado. Hola, buenas noches. Hablo con Martín Vivas. Eres el director del Punto Frío, ¿verdad? Verás, soy Rosa Rodríguez, productora de Espacio en Blanco. Resulta que hemos estado leyendo tus mails y hemos escuchado tus podcasts. Y bueno, pues hablé con Miguel y hemos pensado que lo mismo te apetece pasar por el programa para presentar lo que haces. Y bueno, pues para que nos cuentes una de tus investigaciones, si quieres. ¿Te parece bien, entonces? Pues sería este mismo sábado. ¿Qué tal te va? ¿Puedes? Perfecto. Pues pasará a recogerte un taxi a la dirección del mail, por ejemplo. Muy bien. A las 12:30 en punto estará allí. Gracias a ti. Un saludo. El Punto Frío.
un podcast escrito y dirigido por Martín Vivas. Capítulo 1. La pantalla. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Es nuestro tiempo, el de los misterios y los enigmas aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos desde el estudio 210 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta semana se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche a cargo de Miki León, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco, como siempre, que os habla. Para todos nosotros, un placer estar de nuevo en este viaje hacia esos enigmas de nuestro mundo que aquí nos gustan. Y vamos ya sin perder más tiempo con el primer tema que os hemos preparado para hoy. Recibimos la visita de un joven investigador que viene a presentarnos su proyecto. Casas abandonadas, carreteras solitarias, lugares donde la tragedia dejó una huella de dolor imborrable. En estos y otros lugares se produce un descenso de la temperatura que alerta a quienes se encuentran allí de que van a enfrentarse a lo imposible, a lo inexplicable. Voces, sonidos, entidades sobrenaturales que aparecen en nuestro mundo a través de lo que se conoce como el punto frío. Nuestro primer invitado nos visita para contarnos una de sus investigaciones en la comarca de Las Urdes, donde a comienzos de los 80, un ser de casi 3 metros de altura llenó de terror las calles empedradas de Vegas de Coria. Martín, tío, ¿cómo te atreves a venir aquí? ¿Cuántos emails has enviado al espacio en blanco? No sé exactamente, pero muchos. Tú eres de esos que no se rinden fácilmente, ¿no? Soy bastante cabezota, sí. Bueno, pues lo has conseguido, estás aquí. Martín Vivas es nuestro invitado de esta noche. Bienvenido al espacio en blanco. Muchas gracias. Es un sueño estar aquí. ¿Lleva mucho tiempo metido en estas historias del misterio? Bastante, sí. Bueno, dime cómo va el podcast de Punto Frío. ¿Vamos a hacer competencia a partir de ahora? Sabes que somos los que dicen el más descargado de Radio Nacional y de muchos otros programas. ¿El Punto Frío va a ser igual? No, ni mucho menos. Tenemos mucho trabajo por delante para ser competencia de nadie. Pero va muy bien. Bueno, nos estamos enrollando demasiado. En tu podcast hablas de misterios de nuestro país, lo que tú denominas puntos fríos. Y hoy vienes a hablarnos de uno que tiene que ver con la aparición de un ser muy extraño, ¿no? Eso es. Se trata de un ser que aterrorizó un pueblo durante varios días. Algunos lo llamaron la pantalla. Y traigo el relato de estas 2 apariciones. Vale, Martín, pues si te parece vamos a escucharlo, ¿vale? Claro. Vamos. ¿Es la última carga, padre? ¿Tú qué crees? La última. ¿Qué pasa? ¿Quieres que vayamos a por más? Quiero ir a comer. Que las tripas no paran de sonarme. No sé lo que habrías hecho tú en los años en los que se comía 2 veces al día. Y nada que ver con lo que se come hoy. Prefiero no pensarlo. Ya. Que me entra más hambre. Para un momento. ¿Qué ocurre? ¿Escuchas eso? Le juro, padre, que no son mis tripas. Ya, viene de la parte de atrás, de la carretera. Espere. ¡Hostias! Pero... ¿Qué es? Padre, no. ¡Joder! ¡Por el amor de Dios! ¡Padre! ¡Padre!
El primer suceso tuvo lugar el 10 de noviembre de 1982, a plena luz del día, aquí, en la carretera que lleva hasta Rolobos. Tras escuchar una especie de lamento, Eusebio y Florian Iglesias, padre e hijo, dejaron su trabajo y acudieron para ver de qué se trataba. Ambos contemplaron atónitos como sobre la calzada había emergido una llamarada azul, de la que sin duda procedía aquel sonido. Tras un fogonazo que casi los alcanza, desapareció. Un día después, ya entrada la noche, Nicolás Sánchez se dirigía caminando a su casa por la misma carretera. A unos pocos metros de tomar la entrada al pueblo por un sendero, lo escuchó. Se giró muy despacio hacia el sonido. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Una saca de cemento? ¿Era un animal? ¿Alguien agachado en mitad de la calzada? ¿Quién es? ¿Necesita ayuda? ¿Qué? No era un animal. ¿Qué quiere? No era una persona. ¿Qué quiere? A unos 10 o 12 metros de Nicolás, aquella sombra que vio sobre la carretera comenzó a crecer hasta convertirse en una figura de más de 2 metros de altura, que se acercaba a él. ¡Ayuda! ¡Socorro! El ser, que vestía una túnica negra, extendió los brazos y se acercó al hombre flotando sobre la calzada. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Nicolás Sánchez llegó hasta la puerta de su casa. Había dejado atrás la figura. O al menos, fue lo que pensó. Que no me conoces. Impresionantes las historias, Martín. Dime una cosa, ¿alguien conocía aquella figura que aparecía? Nadie. Jamás se supo nada de ella, ni lo que era ni su procedencia. Además de estos encuentros hubo 2 o 3 muy similares. Incluso Eusebio y su hijo repitieron la experiencia. Todos coinciden en la descripción y ese peculiar sonido que definen como un rechinar de dientes. ¿Te imaginas escuchar un sonido como ese? Estoy seguro que a muchos esta noche les va a costar dormir. No sé si decirte que de eso se trata. ¿Dónde se pueden escuchar más episodios como este? ¿Tienes más historias todavía? Sí. Dime las vías de contacto para que nuestros oyentes puedan tener esa información. Tenemos una página web donde vamos colgando todo el contenido. Hay que poner place.es/El Punto Frío. Y Miguel, déjame por favor saludar a Miguel Martos, que es el encargado de hacer que todo esto suene como suena. Un abrazo, Miguel. Hay que haber dicho. Muchas gracias, Martín. Espero que nos visites pronto, que hagas más cosas como estas y ojalá estés en este mundo del misterio, en el espacio en blanco. Muchas gracias por todo. Suerte. El Punto Frío. Si quieres conocer el universo transmedia de la serie El Punto Frío, visita la web www.place.es/El Punto Frío. Ahí está ese primer capítulo, lo estrenamos aquí, en el que interveníamos tanto Rosa, nuestra compañera, como a mí me tocaba también estar ahí un poco haciendo esa presentación. Hay que dar las gracias a Teo Rodríguez, que es el director de esta parte, y a nuestros compañeros Mike Aguilera y Benigno Moreno, que lo han realizado. ¿Quién es el actor? El actor es David Solans, que es también uno de los 3 protagonistas de la parte de ficción de la serie, junto a Lola Baldrich y Natalia Rodríguez.
Y ellos tres son los protagonistas. Y el personaje de Martín, cuando termina, bueno, a lo largo de la serie, como es un amante del misterio, decide iniciar el podcast. Entonces esa continuación de la serie serían estos 5 capítulos de podcast. Vale, que seguramente vamos a ir poniendo nosotros poco a poco en el programa. ¿Os ha pasado alguna cosa extraña en vuestra vida? No lo digo ya en la película, sino en vuestra vida. Me refiero que tenga que ver con el misterio. Aparte de esa porilla que te miraba diciendo, a ver qué estás haciendo. Mira, a mí personalmente jamás me ha pasado, no me ha pasado nada, no, y estoy deseando que ocurra, la verdad. Yo tengo una anécdota. Yo durante una temporada de mi vida me recluía mucho en la sierra para escribir. Recuerdo una noche que al bajar la persiana tenía un gato delante de la ventana justo. Dormí cerca de 10 horas porque llevaba días durmiendo muy mal. Y cuando subí la persiana por la mañana el gato está en el mismo puñetero sitio. ¿Sí? Y es una imagen que no puedo olvidar nunca. Ya. ¿Y habéis rodado en Galicia lo de la Santa Compaña? Sí. ¿La gente nos decía cosas, nos contaba cosas de lo que allí ocurre? No es, o sea, todo el mundo lo conocía, pero tampoco nos contaron muchas anécdotas. Yo creo que coincidimos con gente que no le sucedió nada en concreto con esto. Contigo una muy breve que nos pasó a nosotros, no suelo contar estas cosas, ¿no? Íbamos un equipo de televisión también y grabamos una serie de cosas de una casa que estaba encantada y por la noche parte, éramos 7 o 8 personas, dijeron, ¿por qué no vamos al cementerio a grabar psicofonías? Imaginaros un pueblo, no sé a decir cuál es, una aldeita perdida en Galicia con esos corredoiros que tiene ese ambiente de niebla, 7 o 8 tíos por ahí con linternas y con velas entrando al cementerio. Al día siguiente todo el pueblo acongojado diciendo, anoche estuvo la Santa Compañía. Nunca dijimos nada, que éramos nosotros. Pero a veces los mitos o las leyendas se convierten en realidad y si queréis testigos, algunos de nuestros compañeros os pueden pasar testimonios que ponen los pelos de punta de los enlutados y de esa Santa Compañía. Un poquito de música y os despido. Aunque ya se ha dicho, recordarlo, hay 2 proyectos. Punto Frío, que es una serie de televisión que tiene que ver con la Santa Compañía, que se ve en place.es/El Punto Frío. Vale. También en YouTube están los capítulos. ¿Se pone Place o se pone el Punto Frío y sale? Se pone el Punto Frío o Place y aparece. Vale, eso es imagen por un lado, imagen con sonido, y luego están los podcasts que también se pueden ver ahí y se pueden escuchar. Los podcasts estarán también en la plataforma place.es/El Punto Frío. Está todo junto ahí. Perfecto. Alberto Ortega, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, que sigas escuchándonos. Ángel, igual te digo, Ángel Agudo. Carlos Ernest, que has estado ahí calladito. Gracias, un placer. Que sigáis haciendo estas cosas y cuando queráis venir, aquí tenéis vuestra casa, ¿vale? Hay mucho misterio todavía para vivir. Muchas gracias. A vosotros. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Según el GM, digo ya, el podcast, ¿no nos escuchan por ahí, no? ¿Se nos enfadan? Se están enfadando, sí, en Valencia. Que no se enfaden, que nosotros no hacemos mucho caso a eso. Sí, en los canarios se han enfadado mucho, porque dice, ¿cómo es posible? Si por aquí todos mis amigos, si tenemos aquí un colectivo de amigos que nos juntamos a ver el programa. Lo comprobamos cuando fuimos allí, ¿verdad? Sí. Tremendo, increíble. Sin embargo, nuestro compañero Ramón Álvarez ha hecho un estudio de las descargas, ¿verdad? Y es tremenda el número de millones de descargas que tenemos. Sí, nos ha mandado un informe, sobre todo lo que se analiza aquí son las descargas del podcast, de la escucha del programa online. La primera semana. Solamente la primera semana, y durante la primera semana del trimestre, de los programas emitidos durante este primer trimestre del año, se han descargado 2.222.603. Sí. Es una cifra importante. Sin contar las descargas que se hacen en la plataforma de podcast de Radio Nacional, que no sabemos el número, de Radio Televisión. Estamos siempre 100%, pero no sabemos a qué corresponde. Si 3.000 o 4.000 o 2 millones. Eso sí que es un misterio. Eso es un misterio. Y nos escuchan en montones de lugares, ¿verdad? Bueno, nos ha mandado un listado muy interesante fuera de España, porque nos aparecen, pues por ejemplo, oyentes en Ocaña y en Barichara, en Colombia, en Veracruz, en Santa Fe, en Guayaquil, en Ecuador, bueno, en Kioto y Kanagawa,
en Japón. Yo estoy deseando que se pongan en contacto con nosotros ya a través del Facebook, en Kerala, en India, en Laponia, por ejemplo, en Brighton. Hoy justamente una oyente de Brighton se ha puesto en contacto con nosotros para mandarnos saludos. Y Carmen se llama. También. En África, en algún país de África he visto, ¿no? También, sí, es que el listado es interminable y veo que nos quedan 4 minutos. Ganadores de ese concurso que teníamos hoy. Bien, pues tenemos a Ana Fernández, que nos ha llamado desde Vitoria, a Rafael Jiménez de Málaga, a Manuel Tejada, nos ha escrito al Facebook, Sofía Agudo de Barcelona y Mariano Casesmeiro de A Coruña. Escribidnos un correo electrónico a espacionblanco@rtv.es y mandarnos la dirección postal donde queréis que os enviemos el libro. Y en breve nos vemos en Murcia, en ese congreso. Haremos el programa cara al público. Os queremos ver a todos, ¿verdad? Allí estaremos en el Teatro Circo. ¿Te has escuchado? Estabas también en el podcast, en ese primer capítulo que nos liaron. Ahí está. Sí, me he estado escuchando lo que me han dejado nuestros oyentes, porque el teléfono hoy estaba muy caliente, sí. Gracias. Seguimos la semana que viene. Hasta entonces. Gracias. Y terminamos. La próxima semana sigue el viaje. La recomendación de que vayáis a ese canal, a Place, y escuchéis esas ficciones sonoras y veáis la historia de esa extraña compañía que anda por ahí.